Condicionamiento clásico. ¿Alguna vez has caminado por la calle y se te ha hecho agua a la boca al entrar en contacto tu nariz con ese aroma de la comida que están cocinando al otro lado de la calle? Apuesto a que sí. Pero ¿cómo sucede esto? Iván Petrovich Pavlov fue un fisiólogo ruso que descubrió un proceso de aprendizaje mientras estudiaba la fisiología de la digestión en los perros. Como parte de su estudio realizó una operación quirúrgica en un perro, implantando un tubo de vidrio en su mejilla para recolectar y medir la saliva que producían las glándulas ante diferentes sustancias y objetos que se introducían dentro del hocico del perro. Este era su principal objetivo, estudiar la adaptabilidad de las glándulas salivales, pero pronto observó que ocurría otro fenómeno mientras llevaba a cabo este estudio. Observó entonces que el perro salivaba antes de que se le introdujese algo en la boca, salivaba incluso solo con escuchar los pasos de la persona que lo alimentaba. Fue en este momento cuando Pavlov decidió enfocar su atención en este fenómeno, conocido ahora como condicionamiento clásico. Pavlov observó que en un principio únicamente la comida hacía salivar al perro, y a esto le llamó reflejo incondicional, ya que es innato. No se necesitaba de ninguna condición para que el perro salive. Cualquier perro salivará si se le coloca comida en el hocico. Por lo tanto, los estímulos también son incondicionales y la respuesta es igualmente incondicional. Luego también observó que después de alimentarlo cierta cantidad de veces, los estímulos que estaban presentes al darle de comer, como el plato, el sonido de los zapatos, etc., y que originalmente eran neutros ya que no producían una respuesta, hacían salivar al perro, y a esto lo llamó reflejo condicional, ya que para que se presente la respuesta, la salivación en este caso depende de muchas cosas, entre ellas que las condiciones sean las mismas en las que originalmente se presentaron los estímulos. Por lo tanto, los estímulos son condicionales y las respuestas también. Entonces, hay dos tipos de reflejos: incondicionales y condicionales. Y la principal diferencia es que el incondicional es innato, ya que está presente al nacer, y otro es adquirido mediante la experiencia. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo el proceso de condicionamiento clásico? Se lleva a cabo cuando el estímulo neutro es asociado con el estímulo incondicional al evocar la respuesta incondicional. Después de varias asociaciones, una vez que el estímulo neutro adquiere la capacidad de evocar la respuesta incondicional, este se convierte en estímulo condicional y la respuesta incondicional en condicional. ¿Pero de qué depende que la adquisición del condicionamiento sea efectivo? La adquisición del condicionamiento depende de muchas cosas. Una de ellas es el tipo de apareamiento o asociaciones de estímulos, es decir, del estímulo condicionado y el estímulo incondicionado. Hay 5 formas básicas de apareamiento. Inicio o huella. En este tipo de apareamiento, el estímulo condicional empieza y termina antes de que se presente el estímulo incondicional. Ejemplo: cuando un perro ladra, segundos después muerde. Retardado. En el estímulo condicional y el estímulo incondicional se sobreponen, pero el estímulo incondicional aparece antes de que termine el estímulo condicional. Ejemplo: cuando vemos un relámpago, que es el estímulo condicional, de lluvioso, antes de que se desaparezca, escuchamos el trueno, que es el estímulo incondicional. Simultáneo. En este caso, el estímulo condicional y el estímulo incondicional coinciden exactamente. Ambos empiezan y terminan al mismo tiempo. Debido a esto se le considera un tipo de apareamiento poco efectivo. Por ejemplo, si el trueno y el relámpago se emitieran y terminaran al mismo tiempo, el destello de luz o el relámpago no tendría ningún efecto sobre nosotros, sino el trueno. Retroactivo. A este tipo de apareamiento también se le considera poco efectivo o inútil, ya que el estímulo incondicional es emitido antes que el estímulo condicional. Por lo tanto, el estímulo condicional no tiene importancia. Ejemplo:
Si sentimos un piquete y después al revisar la herida vemos que hay una abeja enganchada en nuestra piel, ver a la abeja ya no tendría ningún efecto sobre nosotros, ya que el piquete ya lo ha producido antes. En cambio, si primero vemos a la abeja, inmediatamente huimos o nos alarmamos. Demora cero. En este último tipo de apareamiento, justo cuando termina el estímulo condicionado, empieza el estímulo incondicionado, es decir, la demora entre el estímulo condicionado y el estímulo incondicionado es nula, de ahí su nombre. Ejemplo, en esta investigación se presentó un tono y justo cuando terminó, se sopló en la oreja del sujeto. Método. Sujetos. 2 participantes voluntarios, participante 1 y participante 2, mujer y hombre respectivamente. Aparatos. Se utilizaron 2 celulares, uno como cronómetro para presentar adecuadamente los estímulos y el otro con cámara de 4 megapíxeles para poder grabar las sesiones. También se necesitaron unos audífonos para que el sujeto pudiera solo escuchar el tono, estímulo condicional, y una perilla de hule para presentar el chorro de aire, estímulo incondicional. Procedimiento. Experimento 1. En el primer experimento con el participante 1 se utilizó un programa de demora cero de presentación de estímulos. Este experimento se realizó en una sesión de condicionamiento que tuvo una duración de 20 minutos y una sesión de recuperación espontánea con duración de 5 minutos. Fase de condicionamiento. En esta fase, cada ensayo duró 20.5 segundos. En cada ensayo, el tono se le presentó al participante en el segundo 16 durante 4 segundos y el chorro de aire se presentó durante medio segundo después de los 4 segundos de la presentación del tono. Fase de recuperación espontánea. Esta fase tuvo una duración de 5 minutos y durante este tiempo solo se le presentó el tono al participante en el segundo 16 durante 4 segundos. Experimento 2. En el segundo experimento con el participante número 2 se utilizó un programa simultáneo de presentación de estímulos. Este experimento se realizó en una sesión de condicionamiento de la respuesta, que tuvo una duración de 20 minutos y una sesión de recuperación espontánea con duración de 5 minutos. Fase de condicionamiento. En esta fase, cada ensayo duró 20 segundos. En cada ensayo, el tono se le presentó al participante en el segundo 16 durante 4 segundos y el chorro de aire se presentó en el segundo 19 teniendo una duración de 1 segundo. Fase de recuperación espontánea. Esta fase tuvo una duración de 5 minutos y durante este tiempo solo se le presentó el tono al participante en el segundo 16 durante 4 segundos. Resultados. Apareamiento de demora cero. Como se muestra en la figura 1, durante la sesión de condicionamiento con el apareamiento de demora cero, el sujeto respondió ante todas las presentaciones del estímulo incondicionado, pero durante la sesión de recuperación espontánea, el sujeto en ninguna ocasión respondió ante el estímulo condicionado. Apareamiento simultáneo. La figura 3 muestra que el sujeto respondió ante todas las presentaciones del estímulo incondicionado durante la sesión de condicionamiento usando el apareamiento simultáneo de los estímulos. Pero durante la sesión de recuperación espontánea, como se muestra en la figura 4, el sujeto nunca respondió ante el estímulo condicionado. En resumen, nunca se estableció la respuesta condicionada en ninguna de las dos formas de apareamiento. Por lo tanto, no podemos hacer una comparación para concluir qué tipo de apareamiento es más efectivo.